Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Dios vivo esté sobre usted o descienda sobre usted para poseer su intelecto, su mente y abrir su entendimiento, iluminar su entendimiento, a fin de que pueda entender a Dios, comprenderlo y, consecuentemente, obedecerlo. Observe lo que acabamos de leer aquí, meditando sobre el corazón de Dios. A veces preguntamos, ¿por qué el corazón humano es tan malo, tan corrupto, tan sucio? Dios nos dio un corazón para perjudicarnos. ¿Dios hizo eso? No. El corazón de Adán y Eva eran perfectos. Sus ojos eran perfectos. Es decir, el corazón es el alma. Sus sentimientos eran perfectos. Ellos tenían un corazón según el corazón de Dios, porque Él los creó a su imagen y semejanza. Entonces, así como era el corazón de Dios, Él también les dio a Adán y Eva un corazón según su corazón. Solo que cuando Adán y Eva aceptaron, se sujetaron a la desobediencia a la palabra de Dios, entonces perdieron el buen corazón y recibieron un nuevo corazón, es decir, un corazón malo, un corazón perverso, un corazón malo. Y a causa de ese corazón malo se generó esta humanidad caída, destruida, perversa, cruel, egoísta, egocéntrica, en fin. Hoy usted ve el resultado de la desobediencia, de la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces el ser humano generó un corazón según el de sus padres, quienes obviamente ya tenían un corazón corrupto, un corazón perdido. Muy bien, ¿qué fue lo que Dios hizo? Envió a su Hijo para que mantuviera su corazón limpio, puro, y pudiera agarrar los pecados, las transgresiones, el sufrimiento, el dolor y la angustia y la infelicidad que el ser humano sufre. El Señor Jesús llevó las maldiciones del ser humano sobre sí y tuvo que morir para llevar a la sepultura lo que había agarrado en su propio cuerpo. Cuando resucitó, lo hizo para darle el derecho, el privilegio al ser humano de tener un corazón puro como el de él, que tenía cuando fue generado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Dios probó de esta manera que un hombre, el Hijo del Hombre que era Él, el Hijo de Dios, fue capaz de tener un corazón perfecto hasta el fin, hasta poder ser el Redentor, el Salvador de los que creen en Él.
Dios hizo todo por nosotros, por usted, amiga mía y amigo mío. Ahora bien, ¿por qué el ser humano aún sufre? A causa de su rebelión. Sufre a causa de su corazón malo, de sus malas decisiones. Su corazón solo quiere sentir, solo quiere placer. El corazón es egoísta. Cuando no es de Dios, es egoísta, solo quiere recibir, solo quiere tener placer y disfrutar. Entonces un corazón así solo sufrirá y sufrirá hasta el final. Dios vino al mundo para cambiar esta situación, pero solo cambia a través de Jesús, su Hijo, quien dio el corazón, el alma, en favor de su alma, quien dio el corazón en favor de su corazón. Observe, a causa de esto, usted verá cómo Dios sufre. ¿Lo sabía? ¿Sabía que Dios sufre? ¿Sabía que Dios es un sufridor? Él sufrió cuando vino al mundo, dio la vida por nosotros, murió, resucitó y se sentó a la derecha del Dios Padre. Pero sigue sufriendo. ¿Sabe por qué sufre? Sufre por usted. Sufre por mí, sufre por todos nosotros. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre. Cada vez que alguien sufre, Él sufre también. Es como un padre, es como no, Él es padre, pero veámoslo como un padre aquí en la tierra. Por ejemplo, yo soy padre, y cuando mis hijos sufren, siento el dolor de ellos, también sufro. Usted también, usted que es madre, que es padre, nosotros que amamos a nuestros hijos, especialmente cuando lloran de tristeza y dolor, nosotros también lloramos de tristeza y dolor, ¿no es así? Así es nuestro Padre Celestial. Él sufre sus sufrimientos, ¿lo sabía? Sí, Dios tiene un corazón y nos dio un corazón para que tengamos sensibilidad. El corazón es para sentir. Tenemos un corazón. Dios nos dio un corazón para sentir el dolor de nuestro semejante. Sentir no solo de los hijos, de los seres queridos, sino de todas las personas que sufren. Por eso, amiga mía y amigo mío, debe entender que Dios sabe lo que usted siente. Él siente su dolor. Observe lo que dice el salmista. Tú, Señor, dice aquí en el Salmo 86, versículo 15. Él dice así: mas tú, Señor, eres un Dios lleno de compasión, piadoso, sufridor. Dios es sufridor, lleno de compasión, de misericordia, piadoso, sufridor y grande en misericordia y verdad. Es grande en misericordia y verdad. Sin embargo, así como nosotros, por ejemplo, usted ama a sus hijos. Si usted tiene una hija o un hijo perdido en las drogas, adicto al crack, y se le acerca, siendo mayor de edad o no,
pero él hace lo que quiere. Él se le acerca y le dice, madre, padre, no se metan en mi vida. Quiero vivir mi vida. Vea el corazón de él, de ese joven rebelde. No se metan en mi vida. Yo sé cuidarme. No los necesito más. Mientras era un niño inocente, podían cuidarme, pero ahora ya soy adulto. Así que yo me cuido solo. Ahí, este joven se vuelve adicto, va a fiestas, hace lo que le parece, le entrega su cuerpo a cualquiera, usa y abusa de su cuerpo porque su corazón solo quiere sentir, recibir emociones, sensaciones. Y ahí usted que es madre o padre, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Nada. Aunque usted tenga todo el dinero del mundo, usted puede impedirle vivir una vida desgraciada, sujeta a las drogas, sujeta a los dolores, a las enfermedades, sujeta a la basura, porque literalmente viven en la basura. En las Cracolandias, ¿no es así? Usted tiene una criatura que ama con todas sus fuerzas, tiene condición económica para cambiarle la vida, pero no quiere. No quiere bañarse, no quiere quedarse en su casa, no quiere sujetarse a usted, no quiere someterse a sus consejos. No es verdad. No es verdad. Estoy recordando a una madre que nos dijo, pastor, presta atención. Compró un departamento, una persona de condición, frente a una Cracolandia, un kiosco, como le dicen, y compré un telescopio enorme y lo puse en la ventana para ver, para seguir los pasos de mi hijo. Mi hijo no quería nada, no quería volver a casa, no quería bañarse, no quería vestirse con ropa limpia, no quería tratamiento. Él solo quería droga, droga y droga. No puedo hacer más nada. Tengo todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Mis recursos económicos pueden cambiar esta situación, pero no pueden. Es decir, teóricamente sí, pero no pueden porque él no quiere. No quiere. Él no acepta volver a casa, bañarse, comer bien, en fin, vestirse con ropa limpia y demás. No quiere. Así es Dios. Él sufre cuando lo ve a usted, amiga mía y amigo mío, sufriendo. Puede estar seguro de eso. Él sufre infinitamente más que usted, porque Él puede todo, incluso cambiar esta situación. Puede revertir esa situación. Puede todo. Así como lo ha hecho en la vida de muchas personas que vienen a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros tenemos un trabajo específicamente para este tipo de problema. Todos los domingos a las 3 de la tarde, en todas las iglesias universal, no solo para las personas adictas, sino para las personas que sufren de depresión, insomnio, miedo, nerviosismo, ansiedad, ganas de matarse. Él sufre, Dios sufre, pero no puede agarrar a la persona por el cuello y traerla cerca de sí, no, porque eso depende de la voluntad de cada una, del intelecto, depende de la inteligencia, del razonamiento, del querer de cada una, por libre y espontánea voluntad. Es como la ofrenda. La ofrenda representa eso, que la persona por libre y espontánea voluntad coloca su vida como una ofrenda en el altar, una ofrenda
inservible, pero que Dios acepta, porque Él sufre a causa de cada uno de nosotros que estamos en este mundo, por cada uno que lo ha rechazado. Observe que el Señor es un Dios lleno de compasión y piadoso, misericordioso, sufridor, grande en benignidad y también en verdad. Dios, amiga mía y amigo mío, quiere cambiar su situación, pero por libre y espontánea voluntad, usted debe decirle: Dios, ayúdame, ten misericordia de mí. Es lo que ha sucedido. Una madre y un padre que tienen todos los recursos necesarios no pueden ayudar al adicto al crack, al hijo adicto al crack, a la hija adicta al crack. No pueden ayudarlos porque no quieren. Sin embargo, cuando ese hijo o esa hija golpea su puerta y le dice: Padre, madre, perdóname, tengan compasión de mí, ayúdenme, ¿qué quieren que haga? Les dice solo eso, no los van a ayudar. Claro que lo ayudarán. Harán de tripas corazón para ayudar a su hijo o a su hija. ¿No es así? Cualquiera de nosotros haría eso. Cualquiera de nosotros. Imagine Dios que es sufridor, lleno de compasión, piadoso y sufridor. Pero mientras la criatura humana se mantiene rebelde a su voluntad, a la voluntad de Dios, a su palabra, Él no puede hacer nada. Usted que me ve en este momento, que está ahí diciendo: caramba, si Dios existiera, mi vida ya habría cambiado. Él existe y usted está viendo este video ahora, en este momento, porque Dios lo está llamando. Hoy mismo usted puede acercarse a una iglesia universal del reino de Dios. Así que abra las puertas a las 7 o antes. Vaya a hablar con un pastor. Usted no debe pagar nada. No importa si está sucio, oloroso. No importa cómo está. Acérquese. Porque nosotros lo vamos a cuidar en el nombre de ese Dios sufridor, misericordioso, piadoso y paciente, quien está listo para escuchar el clamor de todos los que le invocan. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los aliviaré. Nosotros debemos ir a Él. Si no vamos, seguiremos sufriendo, y Él también. Pero no podrá hacer nada. Él no puede hacer nada. Seguirá sufriendo mientras la persona se vuelve rebelde, se mantiene rebelde. Entonces, si quiere ayuda hoy mismo, en cualquier iglesia universal del reino de Dios, puede acercarse durante todo el día, a cualquier hora del día, mañana domingo, el lunes, cualquier día, de lunes a lunes, de enero a enero. Todos los días tenemos personas, desde temprano, desde las 6 de la mañana la iglesia está abierta hasta las 10 de la noche y a veces hasta la medianoche o hasta la 1 de la mañana. Muy bien, usted está ahí y usted tiene piernas, puede ir. Siéntase a gusto, no debe gastar un centavo, nada, cero, ¿está bien? Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Incluso mañana tendremos unas reuniones especiales. Será un día dedicado especialmente a las dracmas perdidas, a las personas que creen en Dios pero están perdidas por ahí. Si usted es una dracma perdida, venga a encontrarse, o mejor dicho, venga a buscar ayuda para ser encontrada. Dios está listo para recibirlo, así como recibió al hijo pródigo. ¿Está bien? Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.